La noche cubría Jerusalén como un manto de sombras. Sobre las murallas de la ciudad, el viento susurraba antiguos secretos mientras una figura solitaria avanzaba entre callejones iluminados solo por la luz temblorosa de antorchas distantes. Era Nicodemo, un fariseo y maestro de la ley, cuyo corazón ardía con preguntas que ningún rabino había podido responder. Su destino era una casa modesta en las afueras. Allí, en la penumbra, lo esperaba un hombre diferente a todos los que había conocido. No tenía títulos, ni riquezas, ni ejército, pero su sola presencia parecía doblar el tiempo y el espacio. Jesús de Nazaret. Nicodemo se detuvo frente a la puerta entreabierta. Por un instante, dudó. Si alguien lo veía con aquel hombre, su reputación estaría acabada. Sin embargo, algo más fuerte que el miedo lo impulsó a entrar. Jesús estaba sentado en el suelo, con la mirada fija en las estrellas. Su voz, cuando habló, fue como un trueno contenido en un susurro. Nicodemo, te estaba esperando. El fariseo tragó saliva y se inclinó en señal de respeto. Rabí, dijo, con voz temblorosa, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús sonrió con un misterio insondable en sus ojos. En verdad te digo, Nicodemo, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El fariseo frunció el ceño. ¿Nacer de nuevo? ¿Qué significaban aquellas palabras? Antes de que pudiera preguntar, Jesús se inclinó hacia él y dijo algo que hizo que su mundo se tambaleara. El viento sopla donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Nicodemo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No entendía completamente, pero algo dentro de él comenzaba a despertarse. Y fue entonces cuando una sombra apareció en el umbral de la puerta. La silueta en el umbral apenas se movía, pero Nicodemo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su mente se llenó de preguntas. ¿Alguien lo había seguido? ¿Era un espía del Sanedrín? Jesús, en cambio, no parecía preocupado. Su mirada se dirigió a la figura oculta en la penumbra. No temas, dijo con voz serena. En la luz no hay espacio para el miedo. La sombra dio un paso adelante, revelando un rostro joven y ansioso. Era un discípulo, uno de los que seguían a Jesús desde hacía semanas. Maestro, dijo con voz entrecortada, hay quienes vienen a buscarte. Te necesitan. Jesús asintió, pero no se levantó de inmediato. Su atención volvió a Nicodemo, quien aún luchaba con las palabras que acababa de escuchar. ¿Cómo puede suceder eso?, preguntó el fariseo, casi en un susurro. ¿Acaso un hombre puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Jesús sonrió levemente. Tú eres maestro en Israel, y no entiendes esto. Sus palabras no eran burla, sino un desafío. Un llamado a mirar más allá de lo que siempre había conocido. Lo que nace de la carne, carne es, continuó. Pero lo que nace del espíritu, espíritu es. Nicodemo sintió que algo dentro de él se estremecía. No era la primera vez que oía hablar del Espíritu de Dios, pero nunca lo había considerado de esta forma. Era como si Jesús estuviera descorriendo un velo invisible entre lo terrenal y lo eterno. Jesús se puso de pie, y la luz de la lámpara proyectó su sombra sobre la pared. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Nicodemo abrió la boca, pero no pudo hablar. Aquellas palabras eran demasiado grandes, demasiado profundas. Y entonces, desde fuera de la casa, se escucharon pasos. Muchas personas. Murmullos ansiosos. Los necesitados habían venido en busca del Maestro. Jesús miró a Nicodemo una última vez antes de dirigirse hacia la puerta. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y con esas palabras, salió a la noche estrellada. Nicodemo se quedó en la penumbra, con su corazón latiendo desbocado. No tenía todas las respuestas,
pero una certeza ardía dentro de él. Había conocido la verdad. Nicodemo se quedó en la penumbra, observando cómo Jesús desaparecía entre la multitud que lo buscaba. Su mente era un torbellino de preguntas, pero su corazón ardía con una sensación nueva. Algo dentro de él había cambiado. No podía quedarse más tiempo. Si lo descubrían con Jesús, sería el fin de su prestigio y su posición en el Sanedrín. Se cubrió con su manto y salió por una calle lateral, fundiéndose con las sombras de Jerusalén. Sin embargo, mientras caminaba por la ciudad dormida, las palabras de Jesús resonaban en su cabeza. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo pensó en Moisés, en la serpiente de bronce levantada en el desierto. ¿Podía ser que este hombre, este humilde rabí de Galilea, estuviera hablando de sí mismo? Las preguntas no lo dejaron dormir esa noche. Ni la siguiente. Los días pasaron. En cada esquina, en cada plaza, los rumores sobre Jesús crecían. Hacía milagros. Sanaba enfermos. Daba vista a los ciegos. Y, lo más peligroso de todo, hablaba con una autoridad que ningún maestro de la ley podía igualar. El Sanedrín se reunió en secreto. Fariseos y sacerdotes estaban inquietos. Este hombre es una amenaza, dijo uno de los ancianos, golpeando la mesa con el puño. Si lo dejamos seguir, todo el pueblo lo seguirá. Y los romanos nos destruirán. Las voces se elevaron. Algunos querían arrestarlo de inmediato. Otros, como José de Arimatea, pedían cautela. Fue entonces cuando Nicodemo habló. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? El silencio cayó sobre la sala. Algunos lo miraron con sospecha. Otros con desprecio. ¿También tú eres de Galilea? Se burló uno de los fariseos. Investiga, y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Nicodemo sintió el peso de todas las miradas sobre él. Su corazón latía con fuerza. No podía defender a Jesús abiertamente, aún no. Pero algo dentro de él ya había cambiado. Y no había vuelta atrás. Nicodemo abandonó la reunión del Sanedrín con el peso de una decisión sobre sus hombros. Sabía que Jesús estaba en peligro. Cada vez más miembros del consejo conspiraban en su contra. Pero, ¿qué podía hacer él? Caminó por las calles de Jerusalén, sumido en sus pensamientos. La ciudad estaba viva con los preparativos de la Pascua. Peregrinos llegaban de todas partes, llenando el aire con cánticos y oraciones. Pero en la sombra de los callejones, los susurros eran distintos. Dicen que resucitó a un hombre en Betania, susurró un comerciante. Lázaro. Lo vi con mis propios ojos. Respondió otro. Nicodemo se detuvo. Lázaro. Había oído ese nombre en el Sanedrín. La resurrección de aquel hombre había desatado el miedo entre los sacerdotes. Si Jesús tenía poder sobre la muerte, ¿cómo podrían detenerlo? Las palabras de Jesús volvieron a su mente: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Acaso Jesús sabía lo que se avecinaba? El día siguiente, Jerusalén se estremeció con la entrada triunfal de Jesús. Las multitudes lo recibieron como a un rey, agitando palmas y gritando: «Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor». Nicodemo observó la escena desde la distancia. Nunca había visto algo así. Pero en medio de la euforia, también vio los rostros tensos de los fariseos. «Miren cómo lo sigue todo el mundo», dijo uno, con el ceño fruncido. «Esto debe terminar». Esa noche, Nicodemo sintió que el tiempo se agotaba. Buscó a José de Arimatea, otro miembro del Sanedrín que simpatizaba con Jesús. Se encontraron en una casa discreta, lejos de las miradas curiosas. «Tenemos que hacer algo», susurró Nicodemo. José asintió con gravedad. «El consejo está decidido. Quieren arrestarlo antes de la Pascua». Nicodemo sintió un nudo en el estómago. Si lo arrestan, lo condenarán. José no respondió. No hacía falta. Ambos sabían la verdad. Jesús estaba caminando hacia la muerte. El aire en Jerusalén estaba cargado de tensión. La Pascua se acercaba, y con ella,
la tormenta que Nicodemo había temido. No tuvo que esperar mucho. Esa misma noche, un rumor se esparció como fuego entre los callejones: Jesús había sido arrestado. Nicodemo sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. Salió a toda prisa, cubriéndose con su manto, tratando de ocultar su angustia. No podía dejar que lo vieran demasiado interesado en el destino del Maestro. Se dirigió al palacio del sumo sacerdote. Afuera, la multitud se había congregado. Algunos esperaban un espectáculo. Otros, con rostros preocupados, susurraban oraciones. Logró entrar gracias a su posición en el Sanedrín. En el interior, la escena era un desastre. Jesús estaba de pie en el centro del tribunal improvisado, su túnica polvorienta y su rostro sereno. Frente a él, los fariseos y sacerdotes lo interrogaban con rabia. «Dinos si eres el Cristo, el Hijo de Dios». Nicodemo contuvo la respiración. Jesús levantó la mirada, sus ojos brillando como fuego en la penumbra. «Yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo». El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. «Blasfemia. ¿Para qué necesitamos más testigos?». El destino de Jesús estaba sellado. Nicodemo sintió que su alma se desgarraba. Quiso hablar, quiso defenderlo, pero sus labios permanecieron sellados. ¿Qué podía hacer contra todo el Sanedrín? Entonces, ocurrió lo impensable. Uno de los guardias escupió a Jesús. Otro lo golpeó en el rostro. Nicodemo sintió un ardor en el pecho. La injusticia era insoportable. Pero se obligó a permanecer en silencio. Por ahora. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato al amanecer, Nicodemo supo que solo había un desenlace posible: la cruz. El sol aún no había salido del todo cuando Nicodemo llegó al pretorio de Pilato. Allí, una multitud inquieta se agitaba frente al gobernador romano. Algunos gritaban con furia. Otros miraban con miedo. Y en el centro de todo, Jesús, golpeado y ensangrentado, pero aún de pie. Nicodemo sintió que la desesperación lo ahogaba. Lo habían torturado. Su túnica estaba rasgada, su rostro cubierto de moretones. Pero sus ojos seguían brillando con la misma calma insondable de aquella noche en que le habló del Espíritu. Pilato levantó las manos, tratando de calmar a la multitud. «No encuentro culpa en este hombre». Los gritos de los sacerdotes se elevaron al cielo. «Si lo sueltas, no eres amigo del César. Él dice ser rey, y no tenemos más rey que el César». Nicodemo vio el miedo en los ojos de Pilato. El gobernador romano dudó, y luego, como si el peso de su decisión lo estuviera aplastando, suspiró y se volvió hacia la multitud. «¿A quién quieren que suelte? ¿A Jesús, llamado el Cristo, o a Barrabás?». Nicodemo contuvo la respiración. Barrabás era un asesino. Un criminal. La respuesta era obvia. Pero entonces, un escalofrío recorrió su espalda. Desde los rincones oscuros de la plaza, entre los miembros del Sanedrín y los agitadores contratados, una voz se alzó. «¿A Barrabás?». Y luego otra. «¿Barrabás?». Y otra. Pronto, toda la multitud gritaba al unísono: «¿Barrabás? ¿Barrabás?». Nicodemo sintió que la realidad se fragmentaba. ¿Cómo podía estar ocurriendo esto? Pilato se pasó una mano por el rostro, resignado. ¿Y qué haré con Jesús? Los gritos se transformaron en un rugido. «Crucifícalo». Nicodemo sintió náuseas. Quiso hablar. Quiso gritar. Pero su voz no salió. Pilato tomó una vasija con agua y se lavó las manos ante la multitud. «Yo soy inocente de la sangre de este justo». Los gritos continuaron. Y en medio de ellos, Jesús se quedó en silencio. Nicodemo sintió su corazón romperse. Jesús iba camino a la cruz. El sol ascendía sobre Jerusalén, pero la ciudad estaba sumida en una oscuridad más profunda que la noche. Nicodemo avanzaba entre la multitud, cada paso más pesado que el anterior. El eco de los gritos aún resonaba en sus oídos: «Crucifícalo». No podía hacer nada. No podía detener esto. Jesús cargaba la cruz. Su cuerpo, destrozado por los azotes,
se tambaleaba con cada paso. Los soldados romanos lo empujaban sin piedad, y cuando cayó por tercera vez, uno de ellos obligó a un hombre del pueblo a ayudarlo a llevar la cruz. Simón de Cirene escuchó murmurar a alguien. Nicodemo apretó los puños. Todo en él gritaba que debía intervenir, que debía decir algo, pero el miedo lo mantenía encadenado. Cuando llegaron al Gólgota, el tiempo pareció detenerse. Los soldados arrojaron la cruz al suelo. Jesús fue despojado de sus vestiduras, expuesto ante la multitud burlona. Nicodemo apartó la mirada, sintiendo vergüenza por la humanidad. Los clavos fueron traídos. El sonido del martillo contra el metal desgarró el aire. Nicodemo sintió el golpe en su propio pecho. Cada clavo, cada grito de dolor era como un fuego que lo consumía por dentro. Jesús no maldijo. No gritó. No suplicó. Solo susurró. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nicodemo cerró los ojos con fuerza. Aquello no era la muerte de un simple hombre. Era un sacrificio. Las horas pasaron, y la burla de la multitud comenzó a apagarse. Algunos seguían insultándolo, pero otros guardaban silencio. Algo en el aire se sentía diferente. Entonces, Jesús alzó la mirada al cielo y dijo, con una voz que resonó como un trueno en la tormenta que se avecinaba: consumado es. El cielo rugió. La tierra tembló. El velo del templo se rasgó en dos. Nicodemo cayó de rodillas. Jesús inclinó la cabeza y exhaló su último aliento. El Hijo del Hombre había muerto. El viento frío del atardecer soplaba sobre el Gólgota, como si la misma creación estuviera de luto. El cuerpo de Jesús colgaba inmóvil de la cruz. La multitud, antes llena de burlas y gritos, ahora se dispersaba en silencio. Algunos se golpeaban el pecho con pesar. Otros, como Nicodemo, simplemente miraban, atrapados entre el dolor y la incredulidad. Consumado es. Esas palabras resonaban en su mente. Jesús no había muerto como un hombre derrotado. Había entregado su vida con propósito, como si hubiese alcanzado su destino final. Pero, ¿y si realmente lo había hecho? Un trueno retumbó en la distancia. Las sombras se alargaban. Había que actuar rápido. Nicodemo se apartó de la multitud y encontró a José de Arimatea, su viejo amigo, quien también había permanecido en las sombras, incapaz de revelar su fe en Jesús hasta aquel momento. Debemos darle sepultura, susurró José, mirando con tristeza el cuerpo de su maestro. Nicodemo asintió. José se armó de valor y fue directamente a hablar con Pilato. No era algo común que alguien pidiera el cuerpo de un crucificado, pero el gobernador, sorprendido por la rápida muerte de Jesús, concedió el permiso. Nicodemo no podía quitar la vista de Jesús mientras bajaban su cuerpo de la cruz. Sus manos temblaban al tocar la piel fría del Maestro. En aquel momento, comprendió algo que antes había ignorado: este no era solo un profeta. No era solo un hombre. Era el Cordero de Dios. Con el corazón encogido, llevó consigo una mezcla de mirra y áloe, casi 30 kilos de especias para preparar el cuerpo, una cantidad digna de un rey. Junto a José, lo envolvieron en lienzos de lino con el máximo respeto. Se apresuraron a llevarlo a un sepulcro cercano, un jardín donde José tenía una tumba nueva, jamás usada. Colocaron el cuerpo dentro con reverencia, y entre ambos, rodaron una gran piedra para sellar la entrada. El silencio se apoderó de ellos. Habían hecho todo lo que pudieron. Y sin embargo, una sensación extraña llenaba a Nicodemo. No era el final. No podía serlo. El silencio de la tumba pesaba sobre Jerusalén. La Pascua había pasado, pero la ciudad no celebraba como otros años. Algo había cambiado. Algo invisible, pero innegable. Nicodemo permanecía en su casa, incapaz de dormir, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera Jesús. Las palabras que habían compartido en aquella noche oculta regresaban a él con una intensidad insoportable. Es necesario nacer de nuevo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía nacer de nuevo alguien que estaba muerto? Se llevó las manos al rostro. Había creído en Jesús, lo había seguido en secreto, pero al final,
no había hecho nada para salvarlo. Se sentía derrotado. Hasta que los rumores comenzaron. 3 días después, en la madrugada, algo imposible había sucedido. Las mujeres que habían ido al sepulcro regresaron gritando. Algunos discípulos corrían por las calles con lágrimas en los ojos. La tumba está vacía. Nicodemo sintió su pecho oprimirse. ¿Qué has dicho? Jesús ha resucitado. Las palabras le golpearon como un trueno. No podía ser. Y, sin embargo, algo dentro de él ardía con una certeza inquebrantable. Salió a toda prisa, mezclándose con los seguidores de Jesús que se congregaban, llenos de asombro y temor. Algunos aún dudaban, otros lloraban de alegría. Pero todos repetían lo mismo. Pedro y Juan vieron la tumba. Está vacía. María Magdalena lo vio. Habló con él. Nicodemo sintió que sus piernas flaqueaban. Si era cierto, si realmente había vuelto. Entonces, todo tenía sentido. El Hijo del Hombre había sido levantado, no solo en la cruz, sino en gloria. Las horas pasaron como un suspiro. Y cuando la noche cayó, algo aún más grande sucedió. Los discípulos estaban reunidos, escondidos por miedo a los fariseos. Entonces, sin previo aviso, sin que ninguna puerta se abriera, Él apareció. Jesús estaba allí. Vivo. Radiante. Glorioso. La paz sea con ustedes, dijo, con una voz más fuerte que la muerte misma. Nicodemo no estaba allí esa noche. Pero cuando lo supo, cayó de rodillas y dejó que las lágrimas brotaran. Lo había entendido. Había nacido de nuevo. Pasaron los días, y la noticia se esparció como un incendio. Jesús estaba vivo. No en un rumor, no en una ilusión, sino en carne y hueso. Se había aparecido a los discípulos, a las mujeres, a los caminantes de Emaús. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Nicodemo sabía que su vida tampoco. Ya no tenía miedo. No podía seguir ocultándose en las sombras del Sanedrín, en los pasillos oscuros de la duda. Había visto la verdad, y la verdad lo había hecho libre. Una mañana, se reunió con José de Arimatea en el mismo lugar donde, días atrás, habían llorado la muerte del Maestro. No sé qué pasará ahora, dijo José, mirando el horizonte. Nicodemo sonrió. Sí lo sabes. José lo miró con curiosidad. Él venció la muerte. Todo lo que dijo, todo lo que hizo, era verdad. José asintió lentamente, dejando que esa realidad se asentara en su alma. ¿Y qué haremos? Nicodemo exhaló con fuerza. Lo que él nos enseñó. Ya no importaban las miradas de los fariseos, las amenazas del Sanedrín, el poder de Roma. Jesús había conquistado lo que ningún imperio podía. La muerte. La oscuridad. El pecado. Semanas después, Nicodemo estuvo entre la multitud cuando Pedro, con fuego en la voz y en el corazón, proclamó el Evangelio en el día de Pentecostés. Miles creyeron. El mundo comenzaba a cambiar. Y en medio de todo, Nicodemo ya no era el fariseo que se escondía en la noche. Era un hombre renacido en la luz. El viento soplaba donde quería. Y él, al fin, entendía su significado. Y así, con cada palabra de Jesús, la vida de Nicodemo comenzó a transformarse, de igual manera que nuestras vidas pueden ser cambiadas por su enseñanza. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que te suscribas a Abrigo Celestial, donde compartimos el poder de la palabra de Dios y su amor eterno. Escribe "Gloria a Dios" en los comentarios, y comparte este vídeo con aquellos que necesiten escuchar la verdad. Que todos podamos crecer en la fe y acercarnos más a su reino. Dios te bendiga y te guarde siempre. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, y ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.